Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes alumnos? Hoy estamos empezando la semana 31, día 4, y consiste en empleamos propiedades geométricas para construir un triángulo. Soy el profesor Diego Vallejos y esta clase es para estudiantes de segundo año de secundaria. A ver, veamos el propósito que tenemos para hoy, qué es lo que queremos lograr. Que en esta actividad aplicarás las propiedades y características de los triángulos para luego, en la siguiente actividad, elaborar un juego de dados de 4 caras triangulares, ¿no? Vamos a ver. Hoy utilizaremos papel A4 de 29,7 centímetros de largo y 21 centímetros de ancho para elaborar un triángulo equilátero. Y las instrucciones se lo dejaré en el siguiente video. A ver, utilizo un papel A4 de 29,7 centímetros de largo y 21 centímetros de ancho para elaborar un triángulo equilátero. Ya, son las mismas dimensiones que ya vienen en un papel A4, ¿sí? Tal y como se muestra en la imagen, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a ver los pasos que vamos a seguir para formar nuestro triángulo equilátero, ¿sí? Ahí estamos viendo ahí la hoja bond que vamos a utilizar. Puedes usar papel reciclable también, o sea, un papel donde ya hayas impreso algo y te haya sobrado. Ahora, es momento de iniciar la elaboración de nuestro triángulo equilátero con una hoja A4, como les vuelvo a repetir. Usa material reciclable si es posible y haces los siguientes pasos, ¿sí? Primer paso nos dicen, miren, ve, que tengo que doblar la hoja, ¿no es así? De forma horizontal, tal y como ves en la figura. Segundo paso, uno de los vértices de papel con la línea del doblez horizontal, teniendo cuidado con que esté alineada con otro vértice de la hoja A4, ¿no? Acá pueden ver el doblez, ¿sí? Desde este punto he jalado la hoja hasta llegar a ese punto, teniendo en cuenta, miren, ve esa diagonal, ¿no? Que quede justo al otro vértice de la hoja. Ahora, el otro vértice de la hoja A4 debo ubicarlo en un punto en la línea que forma la hoja después del primer doblez realizado. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? ¿Recuerdas que lo teníamos en la imagen anterior? ¿Sí? Esta parte de aquí, la parte que ves acá, este doblez de aquí, ese punto de ahí lo voy a jalar hasta acá más o menos, ¿sí? Voy a jalar todo esto hasta ahí y vamos a tener esta figura. Ahí está. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Mire, ¿ve? Acá sobra un pedacito, ¿no? Mire. Doblo la parte pequeña que queda, ese pedacito justo que sobró hace un ratito, de la hoja A4 y la oculto al interior de las otras dos partes dobladas, ¿no? Ahí está, y quedaría de esa manera. Y ahí tienes un triángulo equilátero, pues, ¿no? Ya está. Finalmente, si tú quieres, lo desdoblas y haciendo obviamente otros dobleces, te quedaría más o menos esta imagen del triángulo equilátero. Ojo, siempre y cuando tú lo desdobles, ¿no? A ver, déjenme mostrarles. Acá tengo una hoja, lo doblo, ¿sí? A la mitad. Ahí lo tengo. Tengan mucho cuidado con los bordes. Ahí está, junto, ¿no? Perfecto. Ahora abro la hoja, ¿sí? Abro la hoja. Y date cuenta que ese punto lo voy a llevar hasta allí. Hasta la mitad de la línea que se formó. Hasta ahí. Pero tengo que tener mucho cuidado y darme cuenta que en la parte de arriba, ahí tiene que estar justo en diagonal. ¿Sí? Allí y justo en diagonal. Ahí está, ¿no? Ahora, ahí lo tengo, perfecto. Ahora, la parte que se encuentra aquí, esa parte de acá, lo vamos a llevar hasta este punto. Así, doblamos y luego fijamos, ¿no? Fijamos sobrando obviamente los vértices, ¿sí? Ahí está, lo fijamos, ¿ves? Perfecto. Ahora, sobre una pequeña línea, ¿no? Un cachito de la hoja, lo doblamos para ocultarlo así. Ahí está. Perfecto. Ahora, eso cachito lo escondemos, ¿no? Como nos dijo en la elaboración, tenemos que esconderlo y ya está. Y ahí tenemos nuestro triángulo equilátero. Ese es un triángulo equilátero. Ya lo tenemos. Perfecto. Muy bien, entonces nos estamos dando cuenta que así de fácil tenemos nuestro triángulo equilátero, ¿no? Y a partir de la obtención de ese triángulo equilátero que les acabamos de mostrar, entonces vamos a determinar o resolver, mejor dicho, las situaciones 1 y 2 planteadas para el día de hoy. A ver, tenemos de lo anterior lo siguiente, por ejemplo, el triángulo que ya hemos obtenido. Si tú agarras tu reglita y comienzas a medir ese triángulo que has obtenido, te darás cuenta que podemos determinar los elementos del triángulo, que puede ser la base, la altura y los lados.
el perímetro igual que la suma de las medidas de sus ángulos internos, ¿no? Así que vamos a ver, si tú has agarrado con tu reglita, te darás cuenta que cada lado de este triángulo mide 24,4 centímetros. Entonces podemos observar que la base es 24 centímetros y la altura, y que tú lo vas a hallar desde el punto más alto del triángulo hasta un lado opuesto de manera recta o perpendicular, es decir, 90 grados, para obtener la altura. Entonces, tenemos que la base es 24,4 centímetros, tenemos que la altura es 21,1 centímetros y los lados observamos que también es 24,4 centímetros. Además, tenemos por ejemplo que el perímetro es la suma de todos los lados, que sería 24,4 más 24,4 más 24,4. Y la suma de los ángulos internos, siempre en todo triángulo, suman 180 grados. ¿Quiénes son los ángulos internos? El de aquí, el que se encuentra aquí y el que se encuentra acá. Perfecto. Muy bien. Recordad además, chicas, esta parte, chicos también. Chicas y chicos, recordar esta parte, que la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo, la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es 180, y que el perímetro es la suma de las medidas de todos sus lados. Ahora, cuando se trata de un triángulo equilátero, hay una manera interesante o diferente de hallar el área de un triángulo equilátero, que es lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Muy bien, determinemos lo siguiente entonces. Primero, hablaremos un poquito más de lo que son los triángulos. Los triángulos, antes que nada, es aquella figura geométrica bidimensional que resulta de unir tres puntos no colineales mediante rectas. Acá tenemos, por ejemplo, punto no colineal A, B y C. ¿Qué significa no colineal? Que no se contienen en una misma línea, ¿ves? Date cuenta que A, B y C, ambos, los tres, no lo puedo tener en una sola línea, ¿sí? Perfecto. Al unir estos puntos no colineales se me forma un triángulo que tiene lado A, lado B y lado C. Y tiene vértices A, B y C. Ahora, los elementos primordiales o básicos de un triángulo son los lados. Como les dije, el lado AB, que está representado por la letra C, el lado BC, que tiene la letra A, y el lado AC, que mide B. Los vértices son, como ya les había adelantado, A, B y C. El perímetro es la suma de los lados, que sería A más B y más C. El semiperímetro, por su parte, es lo mismo que el perímetro, nada más que dividido entre 2. ¿Sí? Es por eso que el perímetro se le simboliza con 2P y el semiperímetro con P. Esto es muy importante, por favor, nunca se olviden. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver que son los ángulos interiores. Acá los ángulos interiores son los ángulos que se encuentran por dentro, ¿sí? Son esos ángulos que se encuentran ahí pegados a los vértices. A ver, ¿dónde los encontramos? Los tenemos aquí. Ángulo A, alfa, ángulo beta y ángulo teta, ¿no? Ahí está. Estos son los llamados ángulos interiores. Y también, como tenemos ángulos interiores, también tenemos ángulos exteriores. Y los ángulos exteriores, por ejemplo, los podemos tener aquí. Mírenme, por este lado. Ajá. Ángulo X. Ahora, date cuenta que los ángulos exteriores son aquellas continuaciones o prolongaciones de los lados. Por ejemplo, AC, si yo lo prolongo, es decir, sigo prolongando, ¿ves? Se encuentra por esta partecita de acá. ¿No es así? Entonces, la prolongación con el lado AB hace el ángulo externo X. Lo mismo aquí, ¿no? Prolongación del lado AB, ¿no? Con el lado BC hace el ángulo externo Y. Del mismo modo, prolongamos esta línea, eso sí, este lado AC, y con el lado BC se forma el ángulo Z, que también es un ángulo exterior. ¿Es así? Ángulo exterior Z. X, Y y Z. Y de tamaño les digo que la suma de los ángulos interiores es 180 y los exteriores es 360. Pero el día de hoy nos vamos a concentrar básicamente en los ángulos interiores. Pero también me gustaría saber si es que reconoces, porque esto ya lo has visto anteriormente, si reconoces algunos de estos triángulos que ves aquí. Ahí está, tenemos tres triángulos diferentes y tienen una peculiaridad en sus lados. Por ejemplo, este primer triángulo tiene un lado que mide diferente a los otros, ¿no es así? Mira, ve, el lado mide una rayita, dos rayitas y en este caso le vamos a poner cintita. Rayita, dos rayitas y cintitas, ¿ves? Ninguno de los otros son iguales. Cuando pase eso, que ningún lado es igual, a eso se le llama triángulo escaleno. Ahora, si tenemos un triángulo así, donde tenemos un lado que mide L y otro lado que mide L, significa que son dos lados iguales. ¿No es así? A dos lados iguales le corresponde dos ángulos iguales. Por lo tanto, y el lado que se encuentra aquí, el lado AC, es diferente a los otros dos. Por lo tanto, estamos hablando de un triángulo isósceles. Entonces, en un triángulo isósceles tienen dos lados iguales y uno diferente.
Y además, a lados iguales le corresponde ángulos iguales. Ahora, aquí tenemos un tercer triángulo. Un tercer triángulo que observamos que tiene el lado L, L y L. Tiene 3 lados iguales. Y además, tus 3 ángulos también son iguales. Y ambos suman 60, todos. 60, 60 y 60. Muy bien, entonces a este triángulo, se le llama triángulo equilátero. ¿Sí? Ojo, estamos recordando la clasificación. Una vez que hayamos recordado todo esto, podemos dar inicio a la situación significativa número 1. A ver, hacemos lectura. El triángulo ANP está formado por triángulos equiláteros de 24,4 centímetros de lado. ¿Cuánto suman los ángulos internos del triángulo ANP? ¿Cómo podemos calcular el perímetro y el área del triángulo ANP? Justifica tu solución. Perfecto. Muy bien. A ver, acá te dice que el triángulo ANP está formado por triángulos equiláteros de 24,4 centímetros de lado. Entonces yo me fijo, según lo que me está diciendo el ejercicio, que los triángulos equiláteros son los que tienen 24,4 centímetros de lado. O sea, este triángulo está formado por triángulos equiláteros. Entonces se refiere que este triángulo que se encuentra aquí es equilátero, el de acá también, el de acá también y el de acá también. Y estos 4 triángulos equiláteros, cada uno de ellos tiene 24,4 centímetros de lado. Por lo tanto, yo puedo decir, ya que es 24,4 centímetros, 24,4 centímetros y en sí, ¿no es así? Luego lo pondré más adelante. Ahora, vamos a la primera pregunta que te dice ¿cuánto suman los ángulos internos del triángulo ANP? Ahora, como te están diciendo que es un triángulo equilátero, ¿no es así? Los triángulos equiláteros hace un rato hemos visto, ¿sí?, que sus ángulos, cada uno de ellos mide 60 grados. Por lo tanto, podemos determinar que aquí es 60, 60 y 60. 60 grados cada uno. ¿Sí? Entonces, nos piden la suma de los ángulos internos. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos del triángulo ANP, se refiere al triángulo grande, ANP, ¿sí?, sería 60 más 60 más 60. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos es 180. Ojo que no había una enorme necesidad de hacer esto, puesto que ya de lo que hemos hablado anteriormente, se sabe que la suma de cualquier ángulo, suma de los ángulos internos de cualquier tipo de triángulo siempre va a ser 180 grados. B, vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos calcular el perímetro y el área del triángulo ANP? O sea, de este de acá, ANP, este grandote, ¿no? Primero, vamos con el perímetro. Recordarás que el ejercicio te dijo que este triángulo está formado por varios triángulos equiláteros. Significa que cada uno de estos, como al inicio te dije, es un triángulo equilátero. Y cada uno de esos triángulos equiláteros tiene el de lado igual a 24,4 centímetros. ¿A qué me refiero? Que este triángulo equilátero que ven aquí, este que ves acá, ¿sí?, tiene lados 24,4, 24,4 y 24,4. ¿Por qué tiene 3 lados que miden igual? Porque el ejercicio te dice es equilátero, y los equiláteros, todos sus lados son iguales. Del mismo modo ese triángulo, miren, ve, aquí se encuentra, no es así, 24,4, 24,4 y 24,4. Ahí está. Del mismo modo el de aquí, y del mismo modo el triángulo que se encuentra abajo. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a seguir el perímetro. Ustedes recordarán que el perímetro es la suma de todos los lados. Y el perímetro, para este caso, vemos que va a ser 24,4, ¿no?, hasta aquí, más 24,4. Ah, ya tengo recién el primer lado. Luego tengo que dar 24,4 más 24,4 más 24,4 y más 24,4. Ahí está. ¿Cuántas veces he hecho 24,4? He hecho 6 veces. Entonces el perímetro, que lo vamos a poner como 2p, porque recuerda que el perímetro se simboliza como 2p, es igual a 24,4 por 6. Y 24,4 por 6 es igual a 146,4. Entonces el perímetro sería 146,4 centímetros. ¿Ves? Así de sencillo hemos hallado el perímetro. Ahora vámonos por el área. A ver, para el área lo que vamos a hacer primero es que hallamos el área de un solo triángulo. Para eso usamos una regla para hallar la altura. A ver, ¿a qué me refiero con un solo triángulo? Lo que ocurre aquí es que estos 4 triángulos son iguales. Como los 4 triángulos son iguales, entonces significa pues que el área de estos 4 triángulos es la misma. Como son 4 triángulos, debe ser la misma, entonces solamente hallo el área de un solo triángulo y lo multiplico por 4, ya que hay 4 triángulos iguales, ¿no es así? Perfecto. Ahora, ustedes dense cuenta que de nuestro triángulo equilátero que hemos hecho hace un ratito con papel bond, ¿sí?, si tú mides los lados de ese triángulo,
que te ha salido, justamente tienes 24,4, 24,4 y 24,4. Entonces yo te invito a que con una regla, en ese mismo triángulo que tienes allí, midas la altura. Si mides la altura de ese triángulo que acabes de elaborar de manera con el papel bond, la altura te va a salir 21,1, más o menos aproximadamente, ¿sí? Entonces, podemos observar que en ese triángulo, al cual yo voy a llamarlo triángulo ABCD, o mejor dicho BCD, B, C con D, podemos observar entonces que tenemos una altura de 21,1, una base de 24,4, ¿sí? Y entonces, como ya tenemos base y altura, ya podemos hallar área. Como les dije, sabemos lo siguiente. Primero vamos a colocar que este sea un punto D, de tal manera que tengo que el triángulo BCD, yo puedo saber que el área del triángulo BCD es base por altura entre 2. Base, ya sabemos, 24,4. Altura, 21,1. Todo multiplicado y entre 2. Ahí está. Multiplicamos y nos va a salir en la parte de arriba 514,84 dividido ahora entre 2. 514,84 entre 2 me va a salir 257,42 centímetros cuadrados. Y esto sería el área de este triángulo que se encuentra aquí, del de acá. Pero a mí no me piden el área del triángulo BCD, me piden el área del triángulo ANP. Sin embargo, yo sé que como son 4 triángulos iguales, entonces el área debería ser esta misma área, pero multiplicado por 4, porque son 4 triángulos iguales. Entonces el área total sería 1029,68 centímetros cuadrados. ¿Ves? Así de sencillo. Entonces me estoy dando cuenta que no es necesario que yo halle todo el área de frente. Puedo hallar el área de una sola figura y luego multiplicarlo por 4 porque son 4 figuras iguales. Ahí está. Lo hemos multiplicado por 4 al área anterior de una sola figura, ¿sí? Ahora, otros también podrían haber hecho lo siguiente, que la base sea 24,4 más 24,4, que es 48,8, y la altura sería toda esta parte de acá, ¿no? Que sería 21,1 más 21,1, que sería 42,2. Entonces sería 48,8 la base, la altura y entre 2, ¿no? Y también te va a salir. Ahora, esa es una forma. La otra forma es usando la fórmula del triángulo equilátero. Y voy a volver a esta fórmula del triángulo equilátero. Recuerda que cuando tú tienes un triángulo equilátero, el área, la superficie, ¿no?, es igual al lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. ¿Eso qué significa? Significa que yo, por ejemplo, en el ejercicio anterior, sabemos que el lado del triángulo era... ¿Cuánto era? 48,8, ¿sí o no? Al cuadrado por 1,73. Ahora, ¿de dónde me sale este 1,73? 1,73 es la raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada de 3 es aproximadamente 1,73. Lo he redondeado. Ahora me dirás, ¿y de dónde sale 48,8? Es por eso que retrocedo un poquito. Porque recuerda que si todo es un triángulo equilátero, ¿sí?, ¿cuánto mide el lado? Ah, mira, ve, 24,4 y 24,4. O sea, te da un total de 48,8. Entonces, el lado del triángulo equilátero grande es, para este caso, ¿no es así?, 48,8. Y lo elevas al cuadrado, lo multiplicas por la raíz de 3, que como ya te había adelantado es 1,73, y se divide entre 4. Entonces, el área debe ser igual. Multiplicamos esto, ¿no es así? Hallamos y te sale 2381,44 multiplicado por 173 y lo divides entre 4. Multiplicas la parte de arriba, te sale 4119,89 dividido entre 4. Resuelves esto y te sale 1029,97 centímetros cuadrados sería el área. Y date cuenta que esta solución con la anterior son casi idénticas, ¿no es así? Que por ahí se puede diferenciar de algunas milésimas o centésimas, pero básicamente es lo mismo, ¿sí? Muy bien. Entonces tienes dos formas, hacerlo por fórmula o hacerlo mediante una regla, ¿no? Yo te recomiendo que te acostumbres a usar la fórmula. ¿Por qué? Porque no necesariamente siempre vas a tener una regla en la mano o sacar la altura con una facilidad de tener una regla, ¿sí? Así que te recomiendo que te agrabes la fórmula del área del triángulo equilátero, ¿sí? Es mejor. Ahora, vamos con la situación número 2. En un triángulo mostrado, calcula lo siguiente: el área del triángulo y la suma de las medidas de los ángulos internos.
acá tenemos todo esto. Creo que está bastante sencillo, ¿no es así? Porque es muy parecido a lo que hemos visto aquí, nada más, hace un rato, ¿no? Vamos a hallar el área primero, porque es lo que me piden. Voy a usar la fórmula lado al cuadrado por raíz de 3 entre 4. Muy bien, observo el triángulo. ¿Quién es el lado? 10,5, ¿no es así? Entonces el área debe ser 10,5 al cuadrado por raíz de 3. Y raíz de 3 es 1,73. Y todo dividido entre 4. Ya está. 10,5 al cuadrado es lo mismo que decir 110,25 y lo multiplico por 1,73 y lo divido entre 4. Multiplico todo eso y lo divido y me va a salir que el área es igual a 47,68 centímetros cuadrados. Acá me faltó centímetros cuadrados colocarlo, ¿no? Pero de antemano te voy diciendo que es 47,68 centímetros cuadrados. Y el perímetro, creo que el perímetro está bastante sencillo, ¿no? Si hallamos el perímetro sería la suma de todos los lados, por lo tanto sería 10,5 más 10,5 más 10,5. Por lo tanto el perímetro sería 3 veces 10,5, que me va a salir 31,5. Entonces podemos decir que el perímetro es de 31,5 y el área es de 47,68. Ahora, la suma de las medidas de los ángulos internos. Bueno, creo que eso lo podemos hacer incluso de manera visual, ¿no? Tenemos 60, 60 y 60. 60 más 60 más 60, ahí tenemos 180. Y se cumple. ¿Por qué? Porque siempre los ángulos internos de todo triángulo, sea escaleno, sea isósceles, sea equilátero, la suma de los ángulos internos siempre es 180 grados. ¿Sí? Muy bien. Perfecto, mira, ve, ahora esta es la actividad que te toca hacer a ti para casa. La primera actividad se parece a la última que acabamos de hacer. En la segunda actividad vas a volver a usar tu triángulo manual que habías hecho y vas a desarrollar las siguientes situaciones, ¿no? Que vemos aquí, ¿no? Las siguientes tres. Si tienes alguna duda o alguna recomendación, por favor escríbeme al WhatsApp o al Classroom. Nos vemos hasta la siguiente clase. Saludos y un abrazo.